tardes, Venezuela Bolivariana. Esta es su mesa informativa. Yo soy Erika Ortega Sanoja y estamos a la espera del diálogo que promovió el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con sectores de la oposición a través de unos testigos de buena fe. Son los acompañantes de la UNASUR que junto al nuncio apostólico, se han ofrecido como testigos de este proceso, pero también es noticia que hoy está de aniversario la Ley de Consejos Comunales. Está cumpliendo 8 años de haber sido promulgada y saludamos desde aquí, desde la mesa informativa, a todos aquellos colectivos populares que hacen vida en estas formas de organización promovidas en Revolución para darle poder al pueblo. Los análisis, los comentarios y las noticias más importantes de hoy en esta mesa informativa, donde le traigo todo lo que usted merece saber. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, propuso como primer objetivo del nuevo programa de formación educativa declarar las escuelas como territorio de paz, libres de violencia y de drogas. Escuchemos. Yo quiero proponerles un primer objetivo, pero para que logremos de verdad, yo quiero que logremos construir y declarar todas las escuelas y liceos del país como territorio de paz de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de violencia, de droga, de criminalidad. Paz, paz, paz. Y durante el encuentro con más de 14.000 docentes de todo el país, el jefe de Estado anunció la creación del Sistema Nacional de Formación Docente a nivel nacional para mejorar la calidad y preparación de todos los maestros de la patria. Y yo anuncio que vamos a establecer ya el Sistema Nacional de Formación, la Escuela Nacional de Formación del Docente en cada municipio, de manera gratuita, y vamos a proceder a entregarle la canaima a las maestras, maestros, profesores y los libros especiales de pedagogía. Vamos a fundar la Escuela Nacional del Magisterio Venezolano con los nuevos programas para la formación. El presidente Maduro también anunció la incorporación de 10.000 profesores de educación física graduados en la misión Sucre a la nómina del Ministerio de Educación. Cambiamos de tema. 191 personas han sido acusadas por los actos terroristas promovidos por la derecha desde el pasado 12 de febrero en el país. La información la suministró durante un programa radial la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. El Ministerio Público ha presentado 69 actos conclusivos correspondientes a las personas que fueron detenidas por participar en estos hechos. Una nota importante es que solo 12 de las personas que fueron imputadas han acreditado su condición de estudiantes. La fiscal general también anunció la detención de una persona presuntamente involucrada en el homicidio de Jesús Enrique Acosta Matute. Él fue asesinado durante una manifestación registrada en las adyacencias de la urbanización La Isabelica en el estado Carabobo. Y hoy, como todos los jueves, se inicia la jornada semanal de entrega de casas dignas a familias venezolanas. ¿A través de qué? De la Gran Misión Vivienda Venezuela, y desde el urbanismo Nuevo Barrio de Las Mayas, ubicado en la parroquia Coche de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, recordó las 400 viviendas ya construidas en la zona de un número de 600 que están destinadas para este sector de la capital. Esto fue lo que dijo. Nosotros aquí en el inicio de la jornada de esta semana de jueves, viernes y sábado de vivienda, acá en el sector Las Mayas, aquí en este tremendo desarrollo que ha venido construyendo la Gran Misión Vivienda Venezuela con la participación del órgano distrital de vivienda, con la jefa de gobierno Jacqueline Farías al frente, donde ya tenemos más de 400 viviendas construidas y vamos a llegar a 607 viviendas en total en esta zona, que antes era una zona con viviendas muy precarias, con ranchos, con depósitos de chatarras, y se ha venido habilitando todos estos terrenos para construir estos hermosos edificios. El ministro además resaltó el trabajo voluntario para la construcción de las viviendas. Anunció la conformación de 400 frentes de trabajo voluntario. Indicó que actualmente se están construyendo 200 viviendas bajo esta modalidad y que para el mes de abril
se va a desplegar en todo el país. Y por su parte, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Reinaldo Iturriza, entregó 204 viviendas en el estado Sucre. Vamos a escuchar. Estamos entregando aquí 10 viviendas de 204, ¿verdad?, que estamos entregando en todo el estado Sucre, que suman a las 1.127 viviendas que estamos entregando en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Cojedes, Sucre, que es donde estamos, Táchira, Vargas, Yaracuy, Zulia y Distrito Capital. El gobierno en acción desplegado por todo el país, llevando felicidad al pueblo de Venezuela, pero ahora desde el estado Yaracuy, donde el gobernador de la entidad, Julio César León, entregó las llaves de sus casas a 25 familias, específicamente en el poblado de San Pablo, ubicado en el municipio Arístides Bastidas de esta región. Estamos haciendo realidad el legado del comandante Hugo Chávez acá en nuestro estado de Yaracuy. Es importante señalar que hoy estamos llegando a la vivienda 11.295. Solamente esto es posible en revolución, en socialismo. Y es importante señalar que el día de hoy estamos entregando 259 viviendas en 13 municipios de nuestro estado de Yaracuy, de las cuales 25 acá en este lugar. Bueno, mientras el gobierno nacional trabaja por el bien del pueblo de Venezuela, algunos pequeños grupos terroristas se han mantenido en las calles generando zozobra en la población. Vamos a ver las siguientes imágenes. La madrugada de este jueves, en el estado Zulia, grupos violentos lanzaron bombas Molotov contra la sede de un medio de difusión. Es YBKE Mundial. A las 12:30 de la madrugada comenzó el asedio contra esta institución que es del Estado venezolano. La detonación alcanzó la unidad móvil de la emisora, que contenía equipos de transmisión, entre otros objetos importantes. Mientras tanto, en el municipio Valencia, en el sector La Isabelica, grupos violentos encapuchados incendiaron 2 gandolas y un autobús. Por cierto, los vehículos de carga pesada estaban transportando alimentos. El ministro Félix Osorio denunció este hecho a través de las redes sociales y escribió lo siguiente. Veamos. @Félix Osorio G dijo: un grupo de 10 antisociales quemó un camión con 26 toneladas de carne luego de robar la mitad de la carga. Y mientras tanto, en el estado Lara, un oficial de la Policía Nacional Bolivariana recibió un impacto de bala mientras dispersaba una manifestación en la avenida Los Horcones de la entidad. Eso fue ayer. El funcionario policial fue trasladado al hospital Dr. Pastor Oropesa Riera de Barquisimeto, donde lamentablemente murió en horas de la mañana de este jueves. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció sobre estos hechos vandálicos. Vamos a escucharlo. Queremos paz. Eso es un grito que se escucha en toda Venezuela. Ya basta de violencia. Fíjense lo que pasó hoy en Valencia. Quemaron 2 gandolas gigantes con comida, con carne y con distintos productos. 2 camiones, 2 gandolas, un autobús. Ayer nos quemaron un camión de servicios de CanTV en el Caibo. Atacaron la sede del Ministerio de Comunicación e Información en el Zulia. Aquí está su ministra del Cieloína, Rodríguez Gómez. Y lanzaron bombas Molotov para incendiar la radio YBKE Mundial Zulia. Eso es protesta, eso es vandalismo, eso es terrorismo. Bueno, y coincidimos con el presidente, sobre todo cuando se trata de un medio de difusión. La más reciente medición realizada por la encuestadora Interlaces revela que el 87% de la población está considerando que los responsables de estas acciones violentas generadas por la ultraderecha deben ser sancionados. Esto lo dijo hoy el presidente de la encuestadora, Oscar Schemen. Las protestas y las guarimbas violentas son rechazadas por la mayoría de los venezolanos, más del 80%. Hay una expectativa positiva y una valoración de las iniciativas denominadas Conferencias por la Paz. La gente piensa que es vital reunirse más con los empresarios que con los políticos. Recuerda que los temas fundamentales hoy tienen que ver con la economía. Asimismo, se refirió al impacto psicosocial de los hechos violentos, un aspecto negativo de la cobertura mediática que trae daños colaterales a la sociedad. Esto dijo. Pero aquí lo importante es el impacto
impacto mediático, el impacto psicosocial, que cada evento violento genere angustia, y esta acumulación de angustia programe a los venezolanos o a sectores importantes de la sociedad, los programe para respuestas neuróticas futuras. También indicó el reciente estudio de Interlaces que un 51% de la población respalda la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro, esto a pocos días de cumplirse un año de su mandato. Pero ahora les voy a invitar a revisar quiénes son las personas que van a participar en esta reunión entre el gobierno nacional y la oposición que ha sido convocado por el presidente Maduro. En primer lugar, el gobierno y la oposición dialogan por la paz. Los participantes por el gobierno son el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la primera combatiente, Cilia Flores, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el canciller Elías Jagua, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Por la oposición estarán Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Falcón, gobernador del estado Lara, Omar Barbosa, presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, y Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas. Los acompañantes de buena fe son, por el nuncio apostólico Aldo Giordano, de los cancilleres de la UNASUR estarán María Ángela Holguín de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador, Luis Figueiredo de Brasil, y los temas propuestos por el Gobierno Nacional para este diálogo son criminalidad y conferencia de paz, además de economía, plan de pacificación nacional, y los temas propuestos por la oposición son ley de amnistía para el gobierno, la ley de amnistía, y así como la revisión de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. También otros temas como la inflación y la escasez son algunos de los que han sido solicitados para introducirlos en esta mesa de diálogo por parte de la oposición. Algunas personas que fueron renuentes al diálogo fueron María Corina Machado, Antonio Ledesma y el partido Voluntad Popular, que fue justamente uno de los que generó este tipo de acciones en todo el país, buscando la llamada salida del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Pero hasta ahora, como siempre, lo invito a participar en nuestro programa y le pregunto, ¿es posible una Venezuela libre de intolerancia? Participe, pregunte, únase al debate, tiene a su disposición nuestras cuentas en Twitter, @BTV Canal 8, @MesaInfoBTV y @Erika Osanoja, mi cuenta personal. Aquí en Venezolana de Televisión, su palabra vale tanto como la nuestra. Vamos, venimos y estamos pendientes del encuentro en Miraflores. El canal de todos los venezolanos. La misión estelar de la noticia la puedo definir en varias palabras: responsabilidad, honestidad, compromiso, amor y sobre todo independencia y soberanía. Lo que más me gusta del noticiero estelar es el compromiso de sentarse y transmitir a través de las pantallas de Venezolana de Televisión lo que acontece a nivel nacional y tener la responsabilidad de trabajar en la familia Venezolana de Televisión, del canal de todos los venezolanos. Para mí es un orgullo trabajar para Venezolana de Televisión y estar en una de las misiones más importantes que tiene el noticiero, que es la emisión estelar de la noticia. Nosotros le exigimos a los generales
de libertad. Solo en cines. Durante este tiempo han transitado por este hermano país 105.258 colaboradores. Esta cantidad de colaboradores cubanos prestando servicio han permitido dar ya, o sea, lo dieron desde el inicio en 6.712 consultorios médicos populares, en 566 centros médicos diagnósticos, en 583 salas de rehabilitación integral, en 459 ópticas populares, en 1.815 servicios de estomatología o de odontología, en 35 centros de diagnóstico de alta tecnología, en 18 centros oftalmológicos, 7 cardiológicos, 3 laboratorios de sitio diagnóstico, distribuidos en toda la geografía venezolana. El canal de todos los venezolanos. Seis y 27 minutos. También tendríamos que decir que un día como hoy, en el año 2002, se produjo una extraña conjunción entre la Casa Blanca, a través de su vocero, la vieja CTV y medios privados. Ellos estaban aupando el paro que se había convocado antes, un preámbulo del efímero golpe de Estado que encaramó a Pedro Carmona Estanga a la presidencia de la República. Quiero pedirles que junto a nosotros, un día como hoy, recordemos y veamos si existe alguna similitud entre los eventos que hemos vivido los venezolanos y venezolanas en los últimos 2 meses con aquello que se generó a propósito del golpe de Estado contra el presidente de la República, Hugo Chávez. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Ejecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. All of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. El objetivo, buscar la salida del presidente Chávez del poder. Por nada quiere decir que ocultamos su información o estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Por las empresas de comunicación privadas. Las condiciones estaban dadas, el llamado estaba hecho, solo faltaba la estocada final. Bueno, y a continuación les vamos a presentar un trabajo especial donde les vamos a mostrar los lamentables hechos que ocurrieron apenas unos días después, el 11 de abril de 2002. Después de 12 años, Abril llega con su fuerza histórica para recordarnos por qué los venezolanos tenemos patria soberana. Año 2002. A través de una campaña de mentiras contra las instituciones del Estado y contra el presidente constitucional de la República, Hugo Chávez, la ultraderecha venezolana desató una conspiración feroz que terminó con la vida de decenas de venezolanos y venezolanas. Antecedentes. Escenario año 2002.
victoria de la Constituyente. Contundente apoyo popular. 49 leyes de la habilitante para dignificar al pueblo. Inicia el rescate de PDVSA y la verdadera nacionalización de la industria petrolera para garantizar la soberanía de Venezuela. Con la llegada del comandante Chávez se comenzaron a dar los cambios sociales en la República Bolivariana de Venezuela y a reivindicar al sector más desposeído, que son los sectores populares. Cuando la burguesía sintió de que le estaban tocando sus intereses, arremetió contra el pueblo dando un golpe de Estado. Fedecámara, los grandes medios de comunicación, los partidos de la ultraderecha, la oligarquía venezolana, hasta sectores de la Iglesia Católica y un sector militar que era reacio a las medidas que el comandante Chávez estaba tomando dentro de las Fuerzas Armadas. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional que tenemos ya en ejecución 48 horas. 11 de abril. La oposición convocó a sus seguidores a una marcha que comenzó en Parque del Este y que culminaría en PDVSA Chuao. Pero el guión de la masacre estaba escrito por la CIA y era ejecutado por los dirigentes de la derecha, quienes desviaron a sus partidarios al Palacio de Miraflores. ¡Vamos a marchar! ¡No me levanten con ustedes! Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la Avenida Bolívar. Del alto mando militar. El detalle revelado por la historia evidencia que uno de los más emblemáticos pronunciamientos fue grabado por un militar golpista, anunciando que había muertos, horas antes de que cayera el primer venezolano aquel 11 de abril. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Otto Neustal, periodista de CNN, participó en esta grabación revelándose cómplice meses más tarde de un guión calculado para derrocar al presidente Chávez. Se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esta señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto. Masacre planificada por aquellos factores interesados en sacar abruptamente del poder al primer mandatario nacional. Al principio pensábamos que la gente era la que se estaba desmayando del sol, pero después que veíamos las gotas de sangre, porque eran francotiradores con armas, con silenciador, nos dimos cuenta que la gente estaba cayendo muerta. Pues. Están ubicados en diferentes sitios los francotiradores. Dispararon a sangre fría a todo el mundo, pero vieron unos compañeros acá que bueno, que estaban armados y le dispararon a la ballena. A Richa Peñalver, a Tencio, a Miguel Mora, entre otros, que fueron los que pararon a la metropolitana. Si no es por ellos, aquí la masacre hubiese sido peor. Y ese seudónimo que le colocó la oposición de pistoleros de Puente Llaguno, más bien ellos son los héroes de ese día, de que no hubiese habido una masacre mayor aquí en el Puente Llaguno. Se llevó a cabo un plan para asesinar al pueblo chavista y al pueblo opositor, con el fin de provocar un enfrentamiento entre civiles y militares que señalara como victimarios a unos y a otros. Están disparando.
Están disparando. A Puente Llaguno ni a la avenida Baral había llegado la marcha todavía. Venía a la Metropolitana como punta de lanza con policías de Chacao vestidos de civil, policías de Baruta vestidos de civil, cargaban el chaleco pero se sabía que eran Baruta y Polichacao que estaban montados en el golpe. Ellos arremetieron contra las personas que estaban en Puente Llaguno, abriéndole paso a que entrara la marcha de la oposición. Los policías disparaban hacia acá, ellos disparaban desde la ballena y detrás de la ballena y en los laterales de aquí de la misma avenida. La marcha opositora nunca llegó aquí arriba, sino que se quedó por ahí dentro del Capitolio, por esa zona. En ningún momento alcanzó esa gente. Le hizo frente a la ballena y al grupo de policías que venían encabezando y matando gente. Mientras tanto, un pequeño grupo planeaba secuestrar al presidente Chávez, rompiendo así el hilo constitucional, un golpe a la democracia respaldado abiertamente por el gobierno de Estados Unidos. Esta etapa pasó a las páginas de la historia como la orgía gestada y promovida por las empresas privadas de comunicación protegidas por la Casa Blanca. El 11 de abril de 2002, muchas vidas se apagaron por la ambición desmedida de un grupo fascista de derecha que no pudo llegar al poder por la vía electoral. En este triste capítulo, aliados internacionales y medios de comunicación atentaron contra la vida democrática de Venezuela, poniendo en marcha un golpe de Estado que solo duraría 48 horas, con las paredes del Palacio de Miraflores como testigo. Casa del Pueblo, marcada por la fuerza ética del comandante Hugo Chávez, la cual nunca pudo ser finalmente arrebatada. Quien no recuerda su historia está condenada a repetirla. Vamos a un corte, ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Dossier es un proyecto de vida. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. La gente que comunica va de pie, la gente se mueve, la gente explica. Ya ni la tía Libre se puede creer en el Reino Unido, ¿no? El orgullo de conducir un equipo que yo mismo formé, que funciona como una orquesta de cámara. ¿Cómo va a quedar esto? Bien. La política internacional no son ciencias ocultas. Si el pueblo no lo entiende, es que uno no lo sabe explicar. Vamos a compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Dossier, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. Preguntémonos, ¿por qué sucedió lo que sucedió, el golpe de Estado? ¿Por qué fueron por Chávez? Porque Chávez estaba recuperando nuestra patria. Porque Chávez había promulgado leyes vitales para recuperar la tierra, recuperar el petróleo, para recuperar la pesca artesanal, sana, necesaria, para recuperar la patria. Porque el comandante Chávez estaba decidido a hacer una revolución, porque el comandante Chávez le dijo: no tengo precio y no me vendo a la burguesía. Somos el pueblo del 27 de febrero, somos el pueblo del 13 de abril, y que no se equivoque la burguesía en el imperialismo. Este pueblo sabrá defender con la Constitución en la mano y hacer valer la historia, la soberanía nacional, la soberanía de la patria, y a defender el legado del comandante Chávez. Hemos aprobado la convocatoria para la elección del municipio San Diego del estado Carabobo, que se fija como fecha el 25 de mayo. El municipio San Cristóbal del estado Táchira correrá con un solo cronograma
hará el 21 de abril. Las postulaciones son entre el 22 y el 23 de abril. La campaña de 10 días será el del 14 de mayo al 23 de mayo y el evento se hará, como dijimos, o los eventos electorales se harán el 25 de mayo del presente año. Y 41 minutos de la tarde, seguimos con la mesa informativa. En este segmento estamos con Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industrias, y queríamos comenzar de una vez la entrevista, Miguel, con el rol de Fede Cámaras en ese golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez hace 10 años. Recordamos cómo fueron una pieza importante, toda vez que incluso hasta su propio líder, el propio presidente de esa Cámara, fue nada más y nada menos que el dictador de facto, el presidente de facto. Sí, bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sin lugar a dudas, pues yo lo considero uno de los errores históricos más graves que ha cometido una organización empresarial en el país. A nosotros nos correspondió, desde la pequeña y mediana industria, que como organización empresarial, digamos, fuimos la única organización que se opuso a los paros, a la huelga, y bueno, por supuesto, a todo este movimiento de conspiración que bueno, ya tenía varios meses y que terminó un golpe de Estado. Sin lugar a dudas, fueron momentos muy difíciles para el sector empresarial. Muchos empresarios fueron, digamos que alentados, conminados, exacto, engañados, manipulados, llevados pues a apoyar un primero movimiento que fue desde sus inicios totalmente subversivo y anticonstitucional, que además cegó la vida de venezolanos y venezolanas. Muchos venezolanos, inclusive, y venezolanas engañados, pues fueron llevados como borregos por ese camino, pues incluso en las manifestaciones. Y nosotros, yo diría que inclusive ante el pueblo de Venezuela, ante el pueblo humilde, el sector empresarial venezolano quedó muy mal parado, quedó estigmatizado. Afortunadamente, un grupo de productores patriotas pues nos mantuvimos firmes a pesar de muchísimas presiones, persecuciones de nuestras familias, porque bueno, nos negábamos ante todo pues a un presidente electo por mayoría popular que fuera destituido de esa manera. Nosotros todavía hoy miramos esos alientos, esa manera a veces de convocar una posición, digamos, que ya trasciende los gremios empresariales y que limita pues con las responsabilidades de una organización empresarial nacional. El presidente Chávez llegó con el Cristo el 13 de abril, el 14 en la madrugada realmente, llegó con el Cristo y dijo: vamos a reflexionar, vamos a perdonar, vamos a incluso a reconsiderar las posiciones que tengamos que rectificar. Y luego, 8 meses después, le dieron un paro petrolero y patronal que le costó a la nación 18.000 millones de dólares. Con eso luego hubo un relanzamiento de la revolución bolivariana, retomamos nada más y nada menos que la industria petrolera. Solo que bueno, le costó a la nación, ¿no? Y 63 días de paro. Pérdidas de empleo. Yo diría que inclusive antes, el 11 de abril, yo recuerdo haber estado con el presidente Chávez y en cadena nacional, exhortaba al país, pues convocaba al país y mencionaba que un grupo de venezolanos y venezolanas, a mí me honró la responsabilidad de estar, digamos, por el movimiento de empresarios. Conversamos con el presidente Chávez horas antes para, tratar de detener lo que, bueno, era inminente, pues, digamos, un golpe de Estado que ya estaba en plena marcha. Y como tú bien lo señalas, cuando regresó el presidente Chávez, aparte de, bueno, reconocer, pedir perdón inclusive al país nacional por las fallas que pudiera haber cometido, convocó a un diálogo nacional, constituyó una comisión presidencial. Yo participé de esa comisión presidencial y recuerdo cómo la mesa de negociación y acuerdos fue una comisión presidencial de diálogo donde bueno, habían actores digamos de diversos sectores del país, pero ahí yo observaba cómo uno a uno iban renunciando a lo largo de las discusiones, donde se elaboraron documentos, donde el presidente inclusive tomó medidas, digamos, concertadas con actores de la oposición, en búsqueda, bueno, si ellos reclamaban, pues a lo mejor que las políticas de gobierno no eran las adecuadas, se les dio toda la posibilidad
a la oposición, inclusive estaba el presidente de Fedecámara, ya no era, por supuesto, el dictador Carmona, sino que era el presidente que en ese momento... ¿Era Luis Muñoz? No sé. No, era el que creo que había sido presidente de Fedenaga. No recuerdo. Bueno, estaba ahí el presidente de Fedecámara y bueno, uno a uno fueron renunciando al diálogo en ese momento mientras preparaban el paro petrolero, que bueno, que culminó con las pérdidas que tú señalas. Nosotros perdimos, digamos, se afectaron alrededor de 1.200 pequeñas y medianas industrias en el país. La tasa de desempleo llegó al 17%, se generaron pérdidas inmensas, alrededor de 16 mil millones de dólares, y bueno, y después nuevamente pues hubo que recuperar ese reimpulso. Ese fue cuando hablan al presidente Chávez y el proceso revolucionario, se le endosan el cierre de muchas industrias en el país. Y realmente el momento más crítico, el momento en el que en el proceso revolucionario se perdieron las empresas, las industrias del país, no fue por responsabilidad del presidente Chávez, fue por responsabilidad de Fedecámara y la CTV y bueno, y la iglesia, que promovieron un golpe de Estado y un paro petrolero que generó inmensas pérdidas para el país. 11 años después, el gobierno del presidente Maduro, una vez que fallece el comandante Hugo Chávez, denuncia que es digamos que es sujeto, tanto él como el pueblo de Venezuela, de una guerra económica emprendida por los mismos sectores que en el año 2002 generaron este paro y saboteo petrolero y patronal. Me refiero, por ejemplo, a los mismos argumentos que se están arguyendo en estos momentos: una inflación inducida, desabastecimiento provocado un poco parecido a lo que ocurría en el año 2002, solo que con unas nuevas estrategias. ¿Usted coincide con el gobierno nacional en ese sentido? Sin lugar a duda, hay agentes internos, hay agentes externos, hay sectores empresariales que representan el poder económico del país, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Los grandes consorcios transnacionales que están interesados en, digamos, las riquezas nacionales y en posicionarse dentro del país y tomar, digamos, esos privilegios que tuvieron en su momento y derrocar un gobierno que es eminentemente popular, cuyas medidas son justamente satisfacer las necesidades del pueblo, donde el diálogo ya no es aquel diálogo popular, cerrado, digamos, de las élites, sino que es un diálogo mucho más abierto y plural. Eso es absolutamente subversivo, y hay sectores que, bueno, durante todo, mientras el presidente Chávez estuvo enfermo, y sobre todo cuando ya se conoció que agudizaba su estado de salud, comenzaron un trabajo que yo agregaría a esos sectores un sector invisible, que eran los sectores financieros especulativos, que marcaban con el dólar paralelo la tasa, digamos, mediante la cual muchos pequeños comerciantes inducían inflación sin darse cuenta, o miraban ese dólar paralelo como el dólar para reposición de inventarios de mercancías, y sin darse cuenta iban haciendo los ajustes, digamos, en una especie de bola de nieve, de efecto de bola de nieve. Eso pasó mucho en muchos pequeños empresarios que, sin conciencia, sin responsabilidad, iban, digamos, desde el punto de vista económico, iban ajustando los precios, y eso generó unos grandes desequilibrios en el país, sobre todo en materia inflacionaria, y en el tema de desabastecimiento también se generaron, digamos, algunos efectos. Se acusa al gobierno de no haber entregado los dólares que necesitaban los empresarios. El presidente llamaba a ese fenómeno el caribismo, la pedidera de dólares baratos para luego vender y revender a un precio mucho más alto, 1.500% de ganancia. Uno estuvo en Barbados en estos días, y decir eso, la gente a veces hasta ni te cree. Claro. Cuando tú le dices a una gente que en Venezuela un empresario pretendía ganar 1.500% de ganancia, obtener 1.500% de ganancia, te quedan viendo, claro, como raro, ¿no? Es verdad, es eso verdad, el hecho de que algunos empresarios digan que no tuvieron las divisas que se le solicitaron. En algunos casos hay sectores que tuvieron atrasos en la entrega de divisas, eso no lo podemos desconocer, pero también, amparados en ese retraso, hubieron quienes se aprovecharon de ese momento, que por cierto muchos de ellos ni importaban productos, sino que eran empresas que sencillamente tomaban posesión de los dólares y salían al mercado paralelo a venderlos, generaban un efecto especulativo para tener ganancias mucho más allá de la venta de los productos, sino que tenía que ver justamente con la intermediación de las divisas. Yo conozco una persona que dice que hay gente que todos los días se pone a pensar cómo hacer ganancias con todo este sistema de cambio, de alguna forma, para obtener su propio beneficio. Es decir, claro, todos los días pensar cómo hacer para subvertir la ley para obtener
un beneficio económico. Eso siempre lo vamos a tener presente allí. Yo creo que la responsabilidad de las organizaciones empresariales serias y el gobierno bolivariano, el control social es lo que debe funcionar y hacer ajustes permanentes. Yo creo que lo que se está haciendo ahora, lo que, digamos, la convocatoria del diálogo que hizo el presidente Maduro en Palacio, y donde se activó el diálogo económico, y ahí están prácticamente toda la comunidad empresarial y los trabajadores y las trabajadoras participando, es el mecanismo justamente para determinar, bueno, cuáles son las empresas que están produciendo, cuáles no lo están haciendo, y supervisar que en efecto las divisas lleguen hacia los sectores productivos que generen empleo, que generen sustitución de importaciones y que sobre todo trabajen para mantener los niveles de abastecimiento nacional. Incluso además, ¿cuáles fueron esas empresas de maletín que se llevaron los dólares y que incluso participaron en estas estafas a la nación que se han venido denunciando? Incluso desde la propia presidencia de la República se ha creado una comisión. Vamos a escuchar un momento al presidente Hugo Chávez, porque él decía que el socialismo venezolano era incluyente, abierto a todos y a todas. Así lo reiteraba el comandante Chávez durante una locución donde él se refería específicamente a los empresarios. Su visión aquí en la mesa informativa. Hasta ahora es poco comparado con lo que viene, y por eso llamo a la voluntad del país todo: pequeños empresarios, microempresarios, grandes empresarios también. Vamos, aquí estamos, pues no somos venezolanos, venezolanas. Ustedes saben que es totalmente falso que yo tenga un plan para expropiarle a todo el mundo. Mentira, eso no es así. En este salón donde estoy varias veces he estado. ¿Cómo se llama el presidente de la Polar, de la empresa Polar? Lorenzo Mendoza, aquí ha estado. Varias veces ha venido aquí a reuniones, hace rato que no viene. Y hemos tenido diferencias. Y porque bueno, no somos, y en una democracia es el reino de los conflictos. Es el reino de los conflictos, de las diferencias, de las confrontaciones, que el país está dividido y entonces, no, mentira, el país está democratizándose. Pobre de un país donde haya una sola voz, un solo camino, como decían en la campaña de la derecha. No, hay un camino. No, nunca hay un camino, hay un horizonte y 1000 caminos. Y el socialismo venezolano les incluye a todos y a todas, sectores profesionales, sectores medios, empresarios. No se dejen meter el cuento del lobo otra vez, que ahí viene el lobo. Ahora sí es verdad que Chávez viene por todo y nos va a robar. Mentira. Yo los llamo a que vengan a trabajar. Bueno, algunos dicen que tras la aprobación de las leyes habilitantes, la derecha nacional decidió apoyar a los Estados Unidos para generar el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez. Recientemente se ha dicho que tras la aprobación de la ley de costos y precios justos y además aquella cumbre en contra del contrabando de extracción que se realizó el 6 de febrero en el estado Zulia, una cumbre binacional en la que estuvo, por cierto, María Ángela Holguín hoy en esta reunión, pues empezaron todos estos eventos. Es decir, un golpe al contrabando, un golpe a las mafias genera una respuesta violenta. ¿Usted considera que eso es así? Sí, las leyes habilitantes desataron los demonios en el país, sobre todo de la derecha recalcitrante. Sí, yo recuerdo, la ley de tierras, ¿no? Sí, ley de la ley pesca. de tierra, la ley de hidrocarburos, por ejemplo, que consagra, las reservas de hidrocarburos, digamos, constitucionalmente, la propia Constitución. Es decir, todo eso desató los demonios de quienes, tenían aspiraciones de seguir utilizando a Venezuela como plataforma para enriquecerse, empobreciendo al país. Eso no hay duda. Yo recuerdo mucho los debates del habilitante que fueron abiertos, pero claro, ya no era aquel diálogo donde, yo llevaba la ley y me la aprobaba el gobierno, porque yo era el chico ahí que yo imponía la cosa, eso se acabó. Entonces, claro, ahí participaban, por ejemplo, nosotros como FEINDUSTRIA, que es una organización que tiene más de 40 años, pudimos participar y pudimos lograr cosas como, por ejemplo, que aprobaran el presidente Chávez, que dicen que era enemigo de los empresarios, le dio rango constitucional a la pequeña y mediana industria, por ejemplo. Creó una ley para proteger a la pequeña y mediana industria. Institutos como el INAPIMI, crédito. Exacto, que es Vox Populi, que es la pequeña y mediana industria la que genera desarrollo en los países y prosperidad.
Así que, digamos, las leyes inician, digamos, todo ese proceso. Primero la Constitución, que fue muy tensa y tal, pero fue aprobada mayoritariamente. Después las leyes habilitantes, y ahora yo diría que se está aprovechando, digamos, un momento en el cual parecía que la revolución tenía un momento de debilidad porque su máximo líder ya no estaba físicamente. Eso por un lado, desde el punto de vista estratégico político. Y después la aprobación de la ley de costos y precios justos, que de alguna manera marcaba, digamos, la visión del presidente Maduro de querer restablecer por alguna vía los equilibrios, digamos, económicos, los equilibrios microeconómicos, y sobre todo proteger a la familia venezolana en materia de precios. Eso desató de alguna manera, pues, digamos, una posición radical y bueno, que ha llevado al país, digamos, por esta senda de repolarización y de, bueno, subversión, porque realmente yo estoy de acuerdo con las protestas, que los estudiantes puedan manifestar, y eso en una democracia sana es perfectamente razonable. Ahora, digamos, las acciones que se han tomado, donde han muerto muchos venezolanos y venezolanas de manera injustificada, el cierre de las vías, el agredir, el dañar la propiedad pública, sistemas de transporte, sí, eso es inconcebible. Eso además está como sembrado, eso no está en el corazón de los venezolanos y venezolanas. 85% de la población los rechaza, al menos así lo dicen los últimos estudios de medición, pero en los últimos tiempos se ha tratado de decir que el presidente Maduro pues no dialoga, etcétera, y resulta que desde que llegó a la presidencia ha convocado al diálogo. Sí. Uno de ellos, de esos diálogos, tiene que ver con la conferencia de paz en materia económica. Y ahí se ha sentado todo el mundo, el sector lácteo, el sector de los repuestos automotrices, los farmacéuticos, todo el mundo. Inclusive sectores que han adversado a la revolución en los últimos 14 años, o sea, Fede Cámara, por ejemplo, con industria, con comercio, han participado, están participando, nos parece muy bien. Ese es el camino, el camino es el diálogo, debatir las diferencias, proponer, porque a veces queremos solamente criticar, pero no queremos proponer, claro, permanentemente. ¿Hay resultados positivos? Claro, ¿qué resultados concretos, por ejemplo, pueden enumerar? Hay una serie de medidas que tienen que ver con, por ejemplo, la simplificación de trámites administrativos para facilitar la importación de insumos y materias primas, por ejemplo, lograr afinar el mecanismo de asignación de divisas para la industria, que también se está haciendo, traer las necesidades de los sectores para que, bueno, todos los ministros y ministras del gobierno revolucionario están participando, están haciendo un monitoreo de la industria venezolana, en el caso que nos corresponde a nosotros, y de otros sectores. Y bueno, la idea es que entre todos vayamos abordando un problema que tenemos coyuntural importante. Tenemos unos retrasos, una deuda acumulada para el sector privado que hay que ir cubriendo, pero sobre todo tenemos que ir trabajando en materia de abastecimiento de manera puntual y después desarrollar en el mediano y largo plazo capacidades productivas y tecnológicas en el país que permitan que Venezuela construya las bases materiales para el socialismo productivo. Gracias por haber venido, Miguel Pérez Abad. Muy amena la entrevista. Gracias. Bueno, ustedes lo conocen, Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industria, dando información sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos 12 años. No así por eso experimentado, ¿no, viejo? Gracias por haber venido, Miguel. Gracias. Nosotros, amigos, vamos a contarles ahora rápidamente cuál va a ser el cronograma de actividades en conmemoración a los 12 años del golpe de Estado de abril de 2002. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, informó que este 11 de abril el pueblo revolucionario se concentrará en Puente Llaguno, en Caracas, a partir de las 9 de la mañana para conmemorar a todos los caídos durante los hechos violentos. Para ese mismo día habrá una reunión con las unidades de batalla Hugo Chávez de Caracas, Vargas y Miranda, en una actividad que estará encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Para el 12 de abril se va a realizar una reflexión sobre el silencio mediático durante el golpe de Estado contra el comandante Chávez y la presencia del fascismo en la sede de la Embajada de Cuba en el año 2002. Esta actividad también se va a realizar en Puente Llaguno y, por cierto, el 13 de abril el pueblo se va a reunir en las afueras del Palacio de Miraflores, en Caracas, donde el jefe de Estado se va a dirigir a todos los presentes. Las actividades se van a extender hasta el 19 de abril, cuando se van a celebrar los 204 años del grito de la independencia y el primer año de la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en este abril victorioso. Duélale a quien le duela. Nosotros con esta mesa informativa la cerramos este programa del día de hoy. Mañana a las 6 de la tarde, como siempre, por el mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. Chao. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con... Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez!
se están cumpliendo 24 horas del alzamiento militar popular de Maracay. Más de 40.000 personas junto a los soldados del ejército, de la guardia, de la marina y de la aviación en Maracay en la calle. Lo tienen en la horchila, secuestrado en la horchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Amiga, corre, que llegó el papel azúcar. ¿Qué? ¿De verdad lo necesitas? ¿Te das cuenta que al hacer esto te conviertes en parte del problema? No necesito. Eso está mucho mejor. Sé parte de la solución y compra solo lo que necesitas, por una cultura social de consumo. Bueno, el teatro para mí es mi vida profesional, el tronco y la raíz principal de lo que yo estoy formando. Estamos viendo. ¿Quieres saber cómo adquirir tus entradas para el Festival de Teatro de Caracas a través de la página web? Es fácil. Ingresa a www.festivaldeteatrodecaracas.org.be y dirígete a programación. Selecciona la sección Salas Teatrales. Escoge el día a consultar o selecciona Ver todo para chequear todas las obras. Elige la obra que quieres ver y luego dale clic a comprar boletos. Nos estamos viendo. Gran obra que le va a prestar un servicio bien importante a los carabobeños y más allá de los carabobeños, porque estamos en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, que es una de las más grandes del país. Aquí, para que usted tenga una idea, se atienden aproximadamente 2.000 pacientes diarios, tanto en emergencia como en consulta. Esta obra es realmente una obra para la dignificación de la atención de nuestras mujeres y de nuestros niños, porque en esta maternidad hay un servicio nuevo de terapia intensiva neonatal. Se duplican las camas de hospitalización para las mujeres que vienen y requieren del servicio para parir. Tenemos camas de cuidados intermedios, 20 camas. Hay quirófanos, 3 quirófanos. Hay una cantidad de servicios que se le van a prestar a cada una de las pacientes o parturientas que lo requieren, porque esta maternidad está ubicada en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Los servicios serán conexos. Para compartir, conocer y transformar, hace falta experimentar, explorar, inventar, imaginar. En abril, Conciencia TV trae para ti nuevos programas: biodiversidad, saberes ancestrales, ciencia y tecnología. Porque compartimos el saber y el conocimiento. Conciencia TV, más que ciencia. Conciencia TV, saberes e independencia. ...10 de abril de 1919... muere uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Un luchador que buscaba la propiedad de la tierra para el que la trabaja, y no para el rico terrateniente que solo se dedicaba a explotar el trabajo del campesinado que laboraba en sus latifundios. Zapata creó comisiones agrarias, estableció la primera entidad de crédito agrario en México e intentó convertir la industria del azúcar de Morelos en una cooperativa.
Tierra y libertad es el lema que enaltece la labor del líder Emiliano Zapata. Vamos a trabajar juntos por la democracia verdadera. Yo los invito a todos y a todas. Aquí no habrá pacto de élites, lo he dicho y lo diré y lo diremos en nuestra ley con nuestros principios. Diálogo bolivariano, sí, siempre. Que haya que hablar un tema, se hablará. Yo les tiendo la mano, yo quiero trabajar con ustedes, voy a recorrer el país. Yo quiero ir a un diálogo directo, social, con aquel hombre de a pie, con el vecino, con la vecina, con el trabajador, con el empresario, con la clase media, que nos acerca. Quiero escuchar sus razones. Quiero que nos agarremos las manos, nos miremos los ojos, nos demos un abrazo. Si tiene diferencias, manténgalas si quiere. Pero si usted acepta mi invitación, venga conmigo. El hijo de Chávez a hacer patria, construir futuro para sus hijos, para mis hijos. Nosotros garantizamos la paz de este país. Le hablo a aquel ciudadano que ha estado en la oposición por cualquier motivo a la revolución bolivariana de Chávez. Y le hablo también a los dirigentes de la oposición, a los dirigentes políticos. A cada uno de ustedes le hablo. Yo he planteado el camino de la convivencia pacífica. Yo he planteado el camino de la tolerancia. Yo, como jefe de Estado, como presidente, como líder del movimiento bolivariano, en este momento de las fuerzas populares chavistas, uso mi palabra para llamar a la paz, para llamar a la convivencia. Por eso he llamado a una gran conferencia por la paz. Todos los sectores políticos, ideológicos, sociales, religiosos, culturales, deportivos del país, los he convocado. Yo le digo a los dirigentes políticos de la oposición, hagan su parte, llamen a la paz, llamen a la paz. Este juego de la violencia que activó la extrema derecha, quien más pierde el país. Tomemos en serio este llamado y sigamos llamando al que hoy no acudió, para que podamos ir completando un ciclo virtuoso de construcción de una etapa de paz y de convivencia. Es nuestro llamado, modesto llamado que yo hago como presidente de la República y a nombre de todas las fuerzas que nosotros y que yo represento. Yo hice una convocatoria del movimiento estudiantil que, ustedes saben, ha estado manifestándose con mucha fuerza contra el gobierno constitucional. Yo les sigo haciendo un llamado para que asistan a esta conferencia de paz en la modalidad que quieran asistir. Bueno, ya les dije, los recibo a la hora que ustedes quieran, inclusive, porque si de diálogo se trata, para oírnos como venezolanos, vamos a dialogar. Para ceder en la intolerancia y en el odio y en las aprensiones, cedamos. Para escucharnos y restablecerle la paz a algunas comunidades que lamentablemente están secuestradas por barricadas y guarimbas violentas, todo vale la pena para lograr ese objetivo. Vamos a reunirnos sin agenda. Si quieren en público, en privado, en la noche, en el día, en la madrugada, elijan la hora, sin agenda. Vamos a decirnos nuestras cosas con respeto, como sabemos hacerlo, y vamos a llegar a acuerdos por el país. Yo vuelvo a llamar a la Conferencia Nacional de Paz para que la oposición se incorpore al diálogo nacional por la paz. Ya basta que ustedes sigan rechazándose a dialogar, ya basta ya. Yo abro las puertas de Miraflores, lo digo por enésima vez, sin condiciones, sin agenda previa. No le tengan miedo al diálogo, no jueguen a la guerra civil, no jueguen al colapso del país, señores de la MUD, no sean tan malos.